Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado Los jóvenes rebeldes buscan aceptación en los jóvenes. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: amados, que nuestras manos no sean contra nuestro prójimo. Juzgue Jehová entre ellos y nosotros, y vénguenos Jehová de ellos. Escrito está en Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 6 al 14. El rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Entonces así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo os castigaré con escorpiones. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Escucha con atención, joven, porque se trata del inicio de tu vida en la falta de experiencia por las diferentes situaciones y circunstancias por las que tengas que pasar. Pero es allí precisamente en donde tiene validez un buen soporte en los consejos de la experiencia, en los ancianos que han vivido diferentes situaciones y circunstancias y que a través de análisis han alcanzado la ciencia de la vida, con el fin de que más en Dios se viva la paz, la armonía y el bienestar, no solamente de nosotros, sino
de todas aquellas personas que muchas veces ven y tienen lugar en nuestras vidas. Escucha con atención la gracia que Dios nos quiere impartir a través de este párrafo aquí escrito en la Biblia en Primera de Reyes. Dice aquí el Señor en Primera de Reyes capítulo 12 del verso 6 al 14. Dice que el rey Roboam, o sea, el sucesor de Salomón, un hijo joven, que como sucesor iba a tener el gobierno de un pueblo en su inexperiencia. Pero inteligentemente en ese momento, dice la palabra que él pidió consejo de los ancianos. ¿Qué es pedir consejo? Cuando uno pide consejo es porque está buscando una manera buena de actuar. Y se dirigió a los ancianos porque son los que a través de sus años y sus días han tenido experiencia de la vida. Además que habían estado cerca de Salomón y conocían también la manera de gobernar de Salomón. Estos ancianos que habían estado delante de Salomón, el padre de Roboam. Entonces dice que él les preguntó a los ancianos: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? O sea, queriéndoles preguntar cómo verdaderamente debo de gobernar para bien de todos, para satisfacer las demandas de este pueblo y dar soluciones en las diferentes dificultades que se vivan en medio de la nación. Y los ancianos le hablaron diciendo, escúchalo bien porque esto es muy importante. Dice: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres. Escucha las palabras a las que se refieren los ancianos, porque las palabras todas tienen un sentido. Y qué bueno que cuando se hable y se escuche, esté ese sentido con el fin que se hablen, ese mensaje, ese querer que hay en ellas. Entonces dicen los ancianos: si hoy fueres siervo de este pueblo y le sirvieres, porque la palabra siervo quiere decir servir. Escúchalo bien. Yo soy siervo cuando le sirvo a los demás. Y ese servicio se refiere en bien, en armonía, en paz. Entonces sigue diciendo los ancianos: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, o sea, correspondiendo a esos reclamos, cuando hace la gente en sus situaciones difíciles, en sus dificultades, situaciones que ellos demandan a un rey, buscando una pronta solución. Por eso los ancianos les dicen que si Roboam correspondiera a los reclamos de ese pueblo con buenas palabras les hablares, ellos te servirían. Mira, porque de eso se trata. La ley de Dios, la justicia de Dios es que lo que uno siembre se coseche. Si yo sirvo a los demás, de seguro que los demás me van a servir, porque hay una comunión, hay una manera de que haya acción de gracias por un servicio. Y ese servicio se va a corresponder. Escúchalo bien. Y dice: para siempre. Pero Roboam dejó el consejo que los ancianos le habían dado. O sea, no prestó ningún interés. Hizo oídos sordos a este consejo. Entonces acudió a los jóvenes, dice la palabra, y pidió consejo de los jóvenes, o sea, en la manera de actuar de los jóvenes que son sin experiencia, escúchalo bien,
porque esto es una realidad de la vida. Los jóvenes buscan consejos en los jóvenes inexpertos que los llevan a los errores y a los fracasos, que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que correspondamos a sus reclamos? Y que me hayan hablado diciendo: mira el reclamo que estaban haciendo el pueblo. Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Ya estaban con bastante opresión. Le estaban diciendo a Roboam que quitara algo de la opresión que el padre había colocado sobre el pueblo. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo. O sea, Salomón había oprimido con tributos a este pueblo. Mas tú disminúyenos algo. Esto era lo que pedía el pueblo. Eso es algo muy similar a lo que se vive en los diferentes gobiernos en todas las situaciones. Que a unos oprimen más con otros en tributos, pero la esperanza de un nuevo gobernador es que cambie la situación actual en esas opresiones, que cada día haya más alivio para los pueblos. Pero al contrario, los gobernadores gobiernan de opresión en opresión y cada vez es mayor la opresión. Entonces los jóvenes le dijeron a Roboam: así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mira, en vez de disminuir como le estaba pidiendo el pueblo, los jóvenes le aconsejaron que antes lo aumentara. Mi padre os castigó con azotes, o sea, los puso a padecer en aflicciones, mas yo os castigaré con escorpiones, animales venenosos que causan un dolor intenso. O sea, mayor va a ser el dolor. En mi gobierno, eso les quiso decir. Y el rey respondió al pueblo duramente. O sea, en ese momento estaba siendo insensible y violento contra un pueblo, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, oprimió con tributos, pero yo añadiré vuestro yugo. Yo voy a aumentar esos tributos. Mi padre os castigó con azotes, los puso a padecer aflicciones, mas yo os castigaré con escorpión. Voy a darles más dolor intenso. ¿Por qué? Porque este joven y los jóvenes lo que buscan es someter. Y no es así. Se busca es la comunión, el acuerdo, la paz, la justicia, la rectitud. Que el Señor te dé mucho entendimiento y te llene de gracia. Amén, amén y amén.